La historia de lo imposible siempre comienza de la misma manera, con una persona que siente que ha llegado al límite de sí misma. No importa si se trata de un atleta agotado, un emprendedor fracasado, un artista bloqueado o alguien que, en silencio, lucha cada mañana con la sensación de estar desperdiciando su propio potencial. El patrón es universal. Hay un punto invisible en la vida de todos donde el progreso parece detenerse, donde el esfuerzo deja de dar resultados, donde la mente empieza a susurrar una frase peligrosa: hasta aquí llegas. Esto es lo que eres. Ese susurro no grita. No impone. Se instala con suavidad. Se disfraza de realismo, de prudencia, de madurez. Dice que es mejor no arriesgar, que es mejor no soñar demasiado alto, que es mejor aceptar los límites antes de que la vida los imponga con violencia. Y poco a poco, sin darse cuenta, la persona deja de intentar cosas nuevas, deja de incomodarse, deja de explorar sus bordes. No porque haya fracasado realmente, sino porque ha aprendido a creer que ya no queda mucho por descubrir dentro de sí. En ese espacio mental nace la idea de lo imposible. No como una ley física, sino como una frontera psicológica. Una construcción invisible hecha de experiencias pasadas, miedos no resueltos, expectativas sociales y comparaciones constantes. Lo imposible rara vez tiene que ver con la realidad objetiva. Tiene que ver con lo que alguien cree sobre sí mismo, sobre su capacidad de aprender, de adaptarse, de soportar el dolor y de sostener la incomodidad durante el tiempo suficiente como para transformarse. Steven Kotler, a través de El arte de lo imposible, no habla de superhéroes. No habla de talentos mágicos ni de genética privilegiada. Habla de algo mucho más inquietante, la posibilidad de que la mayoría de los límites humanos sean autoimpuestos. Habla de la idea radical de que el potencial no es un rasgo fijo, sino un sistema dinámico que puede expandirse de manera consciente, estratégica y sistemática. Habla de que el verdadero techo no es biológico, sino narrativo. La narración de este libro se mueve en un territorio incómodo para la mente moderna. En una época obsesionada con atajos, hacks y fórmulas rápidas, Kotler propone una visión profundamente exigente: lo imposible no se conquista con motivación superficial, sino con una reconfiguración completa de cómo una persona se relaciona consigo misma, con el miedo, con el esfuerzo y con el tiempo. No se trata de querer más. Se trata de convertirse en alguien capaz de sostener más. La lucha universal no es la falta de talento. Es la falta de dirección interior. La falta de una identidad suficientemente amplia como para soportar el crecimiento. La mente humana, por diseño, busca estabilidad, seguridad y repetición. Prefiere lo conocido incluso cuando lo conocido duele. Prefiere el estancamiento antes que la incertidumbre. Prefiere la narrativa del no puedo antes que el vértigo del tal vez sí, pero aún no sé cómo. Por eso, la mayoría de las personas no fracasan por intentar demasiado. Fracasan por intentar demasiado poco durante demasiado tiempo. Viven en una especie de mediocridad cómoda, no porque quieran una vida pequeña, sino porque han aprendido a tenerle miedo a su propia expansión. El miedo no siempre se presenta como pánico. A veces se presenta como cansancio crónico. Como apatía. Como una sensación constante de estar ocupado pero no avanzar. Como una vida llena de movimiento, pero vacía de progreso real. El arte de lo imposible aparece en un momento histórico donde esta tensión es más evidente que nunca. La tecnología promete libertad, pero genera distracción. Las redes sociales prometen inspiración, pero generan comparación. El acceso a la información es ilimitado, pero la capacidad de concentración es cada vez más frágil. Nunca hubo tantas oportunidades, y sin embargo, nunca fue tan común sentirse perdido, fragmentado, sin dirección clara. Kotler no escribe para entretener. Escribe para confrontar. Su mensaje central es incómodo,
el potencial humano no es un misterio místico, es una ingeniería interna. Se puede diseñar. Se puede entrenar. Se puede optimizar. Pero exige una cosa que casi nadie está dispuesto a ofrecer de manera sostenida: responsabilidad radical sobre la propia mente. El libro no propone una visión romántica del crecimiento. No habla de pensar positivo mientras se ignora el dolor. Habla de entender cómo funciona realmente el cerebro bajo presión, cómo se activa el aprendizaje profundo, cómo se construye la motivación intrínseca, cómo se accede a estados de rendimiento extraordinario y cómo se mantiene ese nivel sin destruirse en el proceso. Lo imposible, en esta narrativa, no es una montaña que se escala una vez. Es un horizonte que se desplaza constantemente. Cada vez que una persona rompe una frontera interna, descubre que detrás hay otra, y otra, y otra más. No hay punto final. Solo expansión continua. No hay destino. Solo identidad en transformación. La introducción a esta filosofía no comienza con hazañas épicas, sino con una observación silenciosa: la mayoría de los seres humanos vive muy por debajo de sus capacidades reales. No por falta de inteligencia, sino por falta de estructuras internas adecuadas. El cerebro es una máquina de adaptación, pero necesita estímulos correctos, niveles óptimos de desafío y un entorno psicológico que no castigue el error, sino que lo integre como parte del proceso. Kotler toma décadas de investigación en neurociencia, psicología del rendimiento, teoría del flow y ciencia del aprendizaje, y las traduce en una narrativa casi filosófica. La mente humana no está diseñada para la comodidad, está diseñada para el crecimiento. El sufrimiento no es el enemigo. La estancación sí lo es. El problema no es el esfuerzo. El problema es el esfuerzo sin sentido, sin dirección, sin propósito. En el fondo, el libro plantea una pregunta que atraviesa toda la experiencia humana: ¿qué pasaría si la mayoría de los límites que alguien acepta como reales fueran solo creencias no examinadas? ¿Qué pasaría si el cansancio fuera, en muchos casos, una señal de desalineación, no de incapacidad? ¿Qué pasaría si el verdadero potencial no estuviera dormido, sino simplemente mal utilizado? La idea de lo imposible, tal como Kotler la presenta, no tiene nada de fantasiosa. Es profundamente pragmática. No habla de volar sin alas, sino de aprender a usar las que siempre estuvieron ahí. Habla de comprender los mecanismos invisibles que permiten a ciertas personas sostener niveles extremos de concentración, creatividad, disciplina y resiliencia. Habla de entender por qué algunos individuos parecen avanzar mientras otros, con recursos similares, permanecen atrapados en ciclos repetitivos de frustración. Este enfoque resulta especialmente poderoso porque desmonta una ilusión peligrosa: la de que el talento es suficiente. El talento sin estructura se desperdicia. La motivación sin sistema se disipa. La inteligencia sin dirección se convierte en ansiedad. El libro propone que el verdadero arte no está en soñar en grande, sino en diseñar una identidad capaz de sostener esos sueños sin colapsar. Lo imposible no se conquista con impulsos emocionales. Se conquista con hábitos invisibles. Con microdecisiones diarias que, acumuladas en el tiempo, transforman la arquitectura mental de una persona. Se conquista con una relación distinta con el miedo, no como algo que debe eliminarse, sino como una señal de que el cerebro está siendo empujado hacia un nuevo territorio de aprendizaje. Kotler no romantiza el dolor, pero tampoco lo evita. Entiende que todo crecimiento real implica fricción. Implica atravesar periodos donde la identidad antigua empieza a desintegrarse y la nueva aún no está completamente formada. Es un espacio de incomodidad profunda, donde la persona ya no encaja en su versión anterior, pero tampoco se siente segura en la nueva. Ese espacio, paradójicamente, es donde ocurre la transformación más significativa. En esta introducción, el mensaje es claro aunque incómodo:
nadie llega a lo imposible por accidente. No es suerte. No es genética. No es inspiración divina. Es diseño interno. Es entender cómo funciona la mente bajo presión, cómo se construye la motivación sostenible, cómo se entrenan los estados de flow, cómo se redefine la identidad personal más allá de las etiquetas heredadas. El libro se convierte así en una especie de mapa para quienes sienten que hay algo más dentro de ellos, pero no saben cómo acceder a ello sin quemarse en el intento. No promete una vida sin miedo, sino una vida donde el miedo deja de ser una barrera y se convierte en combustible. No promete felicidad constante, sino significado profundo. No promete éxito externo inmediato, sino coherencia interna sostenida. En un mundo saturado de ruido, de estímulos y de distracciones, el arte de lo imposible propone una idea radicalmente simple: la verdadera revolución no ocurre afuera, ocurre en la estructura mental con la que una persona interpreta su propia experiencia. Cambiar el mundo sin cambiar la mente es inútil. Cambiar la mente, en cambio, inevitablemente termina cambiando todo lo demás. La introducción no es una invitación a soñar más. Es una invitación a diseñarse mejor. A entender que el potencial no es un regalo, es una responsabilidad. Y que lo imposible no es un muro. Es una puerta que solo se abre desde adentro. La mentalidad de lo imposible no nace de la euforia ni del optimismo ingenuo. Nace de una decisión mucho más silenciosa, la decisión de no aceptar como definitivas las historias que la mente cuenta sobre sus propios límites. En el núcleo de esta lección se encuentra una verdad incómoda para el ego humano: la mayoría de las fronteras que una persona percibe como reales no son muros físicos, sino narrativas internas solidificadas con el tiempo. La mente, por diseño, busca coherencia. Necesita explicaciones estables para interpretar el mundo y a sí misma. Por eso construye identidades, etiquetas, roles y expectativas. Soy así, no soy bueno en esto no es para gente como yo. Con el tiempo, estas frases dejan de sentirse como pensamientos y comienzan a sentirse como hechos. El cerebro no distingue entre una limitación real y una creencia repetida durante años. Ambas activan los mismos circuitos de resignación. Steven Kotler plantea que lo imposible no es una categoría objetiva, sino una percepción subjetiva condicionada por experiencias pasadas, por fracasos mal interpretados y por un sistema educativo que premia la obediencia más que la exploración. La mentalidad de lo imposible, entonces, no consiste en negar la realidad, sino en cuestionar la interpretación automática que se hace de ella. La mayoría de las personas confunde capacidad actual con capacidad máxima. Confunde desempeño momentáneo con potencial estructural. Cree que lo que hoy puede hacer representa el límite de lo que jamás podrá hacer. Esta confusión es uno de los errores cognitivos más profundos de la vida humana. El cerebro es un órgano plástico, moldeable, diseñado para adaptarse a desafíos progresivos. Pero necesita ser empujado más allá de su zona de confort para activar ese potencial. La mentalidad de lo imposible se construye a partir de una premisa radical: la identidad no es fija. No es una esencia estable, sino un proceso en constante transformación. Cada experiencia intensa reconfigura la manera en que una persona se percibe. Cada desafío superado, incluso de forma mínima, altera el mapa interno de lo que se considera posible. Sin embargo, el problema no es la falta de oportunidades para crecer. El problema es la resistencia psicológica al cambio de identidad. Crecer implica abandonar versiones antiguas de uno mismo. Implica traicionar narrativas familiares. Implica dejar atrás certezas que, aunque limitantes, ofrecían seguridad emocional. El cerebro prefiere una identidad pequeña pero estable antes que una identidad expansiva pero incierta. Por eso, la mentalidad de lo imposible no se trata de motivación, sino de desprogramación.
Se trata de identificar las creencias invisibles que gobiernan el comportamiento. Se trata de observar cómo una persona se habla internamente frente al error, frente al cansancio, frente al miedo. En esas microconversaciones internas se revela la arquitectura real de su mente. Kotler propone que las personas que logran niveles extraordinarios de rendimiento no piensan de forma diferente porque sean especiales, sino porque han entrenado su relación con la incomodidad. Han aprendido a reinterpretar la fricción como una señal de crecimiento. Donde otros ven una prueba de incapacidad, ellos ven una invitación a expandirse. La mentalidad de lo imposible redefine el significado del fracaso. Ya no es una confirmación de límites, sino información sobre estrategias. El error deja de ser un juicio sobre la identidad y se convierte en un dato sobre el proceso. Este cambio parece sutil, pero tiene consecuencias profundas. Libera enormes cantidades de energía mental que antes estaban atrapadas en la autoevaluación constante. Cuando una persona deja de preguntarse ¿soy suficiente? Y comienza a preguntarse ¿qué puedo aprender de esto?, la mente cambia de modo defensivo a modo exploratorio. La atención se desplaza del miedo al juicio hacia la curiosidad por la mejora. Ese desplazamiento, sostenido en el tiempo, reconfigura la percepción del esfuerzo. El esfuerzo deja de sentirse como sacrificio y comienza a sentirse como inversión. La mentalidad de lo imposible también implica una nueva relación con el tiempo. Las personas atrapadas en mentalidades limitantes buscan resultados rápidos porque necesitan confirmar su valor lo antes posible. Las personas con mentalidad expansiva entienden que el verdadero cambio ocurre en escalas largas. Aceptan periodos prolongados de incomodidad sin recompensas visibles. Confían en procesos que aún no pueden medir. Este tipo de mentalidad no es romántica. Es profundamente pragmática. Requiere una honestidad brutal con las propias excusas. Requiere observar cómo el cerebro utiliza el cansancio, la falta de tiempo, la comparación y la duda como mecanismos de autoprotección. La mente no quiere crecer. Quiere sobrevivir sin gastar demasiada energía. Crecer es costoso. Cambiar es costoso. Y el cerebro, como sistema, siempre buscará la ruta de menor resistencia. Por eso, la mentalidad de lo imposible no se instala con afirmaciones positivas, sino con fricción consciente. Se instala cuando una persona elige voluntariamente situaciones donde no se siente competente, donde no domina, donde debe aprender desde cero. Cada vez que alguien se expone a ese tipo de experiencias sin huir, la identidad se expande ligeramente. No de manera espectacular, sino imperceptible. Pero acumulativa. Kotler explica que el cerebro necesita pruebas internas para actualizar su mapa de posibilidades. No basta con imaginar. No basta con leer. La mente cambia cuando vive experiencias que contradicen sus propias expectativas. Cuando alguien logra algo que antes consideraba fuera de su alcance, aunque sea pequeño, se produce una grieta en la narrativa antigua. Y por esa grieta comienza a filtrarse una nueva versión de sí mismo. La mentalidad de lo imposible también implica entender que la motivación no precede a la acción. La acción precede a la motivación. La mente no se inspira primero y actúa después. Actúa primero y luego justifica emocionalmente ese comportamiento. Esperar a sentirse listo es una trampa. La preparación emocional rara vez llega antes del movimiento. Llega como consecuencia de haber soportado la incomodidad inicial. Este principio transforma la forma en que una persona se relaciona con sus proyectos. Ya no espera tener claridad total antes de empezar. Acepta la confusión como parte del proceso. Acepta la torpeza inicial como parte inevitable del aprendizaje. La mente deja de buscar garantías externas y comienza a construir confianza interna a través de la experiencia directa. La mentalidad de lo imposible también exige una reeducación del lenguaje interno.
Las palabras que una persona utiliza para describirse moldean su comportamiento. Decir no puedo activa redes neuronales de inhibición. Decir todavía no activa redes de aprendizaje. La diferencia no es semántica. Es neurobiológica. El cerebro responde de forma distinta según la narrativa que se le ofrece. Pero quizás el aspecto más profundo de esta mentalidad es la aceptación de que el crecimiento auténtico no es lineal. No hay progreso constante. Hay avances, retrocesos, estancamientos, saltos inesperados y periodos de aparente regresión. La mente rígida interpreta estas oscilaciones como señales de fracaso. La mente expansiva las interpreta como parte natural de un sistema complejo. La persona que adopta la mentalidad de lo imposible deja de buscar control absoluto. Entiende que el control total es una ilusión. Lo que puede controlar es su disposición a seguir exponiéndose al aprendizaje, incluso cuando la identidad se siente amenazada. Incluso cuando la autoestima tambalea. Incluso cuando el resultado no es visible. En este punto, lo imposible deja de ser una meta externa y se convierte en una práctica interna. No es algo que se alcanza una vez, sino algo que se entrena todos los días. Cada vez que una persona elige el camino incómodo en lugar del cómodo. Cada vez que cuestiona una creencia limitante en lugar de obedecerla. Cada vez que tolera la incertidumbre sin huir. La mentalidad de lo imposible no promete grandeza. Promete expansión. No promete éxito inmediato. Promete transformación progresiva. Y esa transformación no se mide en logros visibles, sino en la amplitud de la identidad. ¿En cuántas versiones de uno mismo se han abandonado? ¿En cuántas narrativas se han desmontado? ¿En cuántas veces se ha elegido crecer en lugar de protegerse? Desde esta perspectiva, lo imposible no es un obstáculo, sino un indicador. Un marcador de borde. Una señal de que la mente ha llegado a su límite actual y necesita reconfigurarse. Donde aparece el miedo más intenso, suele estar el territorio de aprendizaje más fértil. Donde aparece la resistencia más fuerte, suele estar la identidad más obsoleta. La primera lección, entonces, no es una técnica, ni una estrategia, ni un método. Es una forma de mirar la experiencia humana. Es comprender que el potencial no está escondido, está condicionado. Que los límites no están grabados en la biología, sino en la narrativa. Y que cambiar la narrativa, sostenidamente, cambia inevitablemente el comportamiento. La mentalidad de lo imposible no convierte a una persona en alguien invencible. La convierte en alguien entrenado para no huir de su propia expansión. Alguien que entiende que el verdadero enemigo no es el mundo, ni la competencia, ni las circunstancias, sino la historia interna que define quién cree que es y hasta dónde cree que puede llegar. La mayoría de las personas cree que el problema es la falta de motivación. Se levantan cansadas, postergan lo importante, abandonan proyectos y concluyen que algo dentro de ellas está roto. Buscan estímulos externos, frases inspiradoras, videos motivacionales, recompensas, castigos, presión social. Carol Steven Corollor plantea una verdad incómoda y profundamente transformadora. El problema no es la falta de motivación, sino el tipo de motivación que se está utilizando. Existe una diferencia radical entre moverse por obligación y moverse por significado. Entre perseguir algo para evitar el dolor y perseguir algo porque resuena con la identidad. La primera forma de motivación es frágil, inestable, dependiente de factores externos. La segunda es silenciosa, profunda, casi invisible, pero capaz de sostener esfuerzos extraordinarios durante largos periodos de tiempo sin necesidad de aplausos. Kotler llama a esto motivación intrínseca. No es la motivación que nace del premio, del dinero, del reconocimiento o del miedo al fracaso.
Es la motivación que surge cuando una persona siente que lo que hace está alineado con quién es, con lo que valora, con la narrativa interna que da sentido a su existencia. No es una energía explosiva. Es una corriente constante. La mente humana puede soportar casi cualquier dificultad si percibe que hay un propósito detrás. Pero se quiebra rápidamente cuando el esfuerzo se siente vacío, mecánico, impuesto. No es el cansancio lo que destruye a las personas, es la falta de significado. No es la dificultad lo que agota, es la sensación de estar desperdiciando la vida en algo que no representa la identidad profunda. Por eso, muchas personas confunden disciplina con sufrimiento. Se fuerzan a hacer cosas que detestan, se castigan por no cumplir metas que en realidad no desean, y llaman a eso fuerza de voluntad. Pero la fuerza de voluntad es un recurso limitado. La motivación intrínseca, en cambio, es renovable. No se agota con el uso, se fortalece. Kotler explica que el cerebro libera estados de energía sostenida cuando la actividad conecta con tres factores fundamentales: autonomía, maestría y propósito. Autonomía significa sentir que se elige el camino, no que se obedece. Maestría significa percibir progreso real en una habilidad significativa. Propósito significa sentir que ese progreso tiene un impacto más allá del ego inmediato. Cuando estos tres elementos están presentes, la mente entra en un estado de compromiso profundo. El esfuerzo deja de sentirse como carga y comienza a sentirse como expresión. No se necesita motivación artificial porque la actividad en sí misma se convierte en fuente de energía psicológica. La mayoría de las personas vive atrapada en motivación extrínseca. Trabajan por dinero, estudian por títulos, se comparan por estatus. Estas motivaciones funcionan a corto plazo, pero generan un desgaste silencioso. Cada logro externo exige uno mayor para producir el mismo nivel de satisfacción. Es una carrera infinita donde el vacío siempre llega primero que la plenitud. La motivación intrínseca, en cambio, no se basa en llegar, sino en avanzar. No se centra en el resultado final, sino en la calidad del proceso. Una persona puede trabajar durante años en algo intrínsecamente motivador sin sentirse vacía, incluso si los resultados externos tardan en llegar. Porque la recompensa principal no es el éxito, es la coherencia interna. Kotler propone que el verdadero propósito no se descubre, se construye. No es una revelación mística. Es una alineación progresiva entre lo que se hace y lo que se valora. El propósito emerge cuando una persona empieza a tomar decisiones basadas en su identidad profunda en lugar de en expectativas ajenas. El problema es que la mayoría nunca se detiene a explorar qué desea realmente. Vive reaccionando a estímulos externos, demandas familiares, normas culturales, comparaciones sociales. La identidad se forma por imitación, no por introspección. Y cuando la identidad no es auténtica, la motivación se vuelve frágil. La lección de Kotler es clara: sin propósito, no hay energía sostenible. Sin energía sostenible, no hay crecimiento real. Se pueden lograr cosas, pero no se puede sostener la expansión. La mente se agota porque trabaja contra sí misma. El propósito no tiene que ser grandioso. No necesita cambiar el mundo. Necesita ser significativo para quien lo vive. Puede ser dominar una habilidad, crear algo nuevo, aportar valor a otros, explorar los propios límites. Lo importante no es la escala, sino la conexión emocional. Cuando una persona actúa desde el propósito, su relación con el tiempo cambia. Ya no vive esperando el fin de semana, el próximo descanso o la jubilación. Vive integrada en el proceso. El presente deja de ser una carga y se convierte en territorio de expresión. Kotler observa que las personas con alto rendimiento sostenido no son las más ambiciosas, sino las más alineadas. No persiguen 1000 objetivos, sino uno o dos profundamente conectados con su identidad.
Su energía no se dispersa porque no necesitan validación constante. Ya saben por qué hacen lo que hacen. Esta claridad no elimina el miedo, la duda o el cansancio, pero los recontextualiza. El miedo se convierte en señal de importancia. La duda se convierte en parte del aprendizaje. El cansancio se convierte en recordatorio de que el cuerpo también necesita cuidado. Nada de eso bloquea el movimiento. La motivación intrínseca también transforma la relación con el fracaso. Cuando el objetivo es externo, el fracaso amenaza la autoestima. Cuando el objetivo es interno, el fracaso se convierte en información. No hay humillación, hay ajuste. No hay derrota, hay refinamiento del camino. Por eso, Kotler insiste en que el propósito debe estar vinculado a la identidad, no al resultado. Una persona no debería preguntarse qué quiero lograr, sino en qué tipo de persona me quiero convertir. La primera pregunta genera ansiedad. La segunda genera dirección. El propósito auténtico no grita. No necesita exhibirse. Se manifiesta en decisiones pequeñas pero consistentes. En la forma en que alguien usa su tiempo cuando nadie lo observa. En lo que elige aprender sin obligación. En lo que sigue haciendo incluso cuando no hay recompensa inmediata. La motivación intrínseca se construye, además, a través del significado narrativo. Los seres humanos no viven experiencias, viven historias. Interpretan su vida como un relato en evolución. Cuando una persona se ve a sí misma como protagonista de una historia de crecimiento, el sufrimiento adquiere sentido. Ya no es caos, es capítulo. Kotler sugiere que uno de los mayores errores de la cultura moderna es buscar comodidad en lugar de significado. La comodidad anestesia, pero no nutre. El significado incomoda, pero expande. La mente necesita retos con sentido, no placeres sin profundidad. La motivación intrínseca no es excitación constante. Es compromiso profundo. No es entusiasmo superficial. Es fidelidad a una narrativa interna. Es elegir el mismo camino una y otra vez, incluso cuando sería más fácil abandonarlo, porque ese camino representa quién se es. En esta lección, lo imposible empieza a sentirse menos como una barrera y más como una consecuencia natural. Cuando una persona está intrínsecamente motivada, el crecimiento deja de ser forzado. La expansión se vuelve inevitable. El límite se desplaza sin que se perciba el esfuerzo como sacrificio. La mente deja de preguntar cuánto falta y comienza a preguntarse qué sigue. El foco se mueve del destino al proceso. Da un resultado al aprendizaje. De la comparación al desarrollo interno. Y en ese cambio silencioso ocurre algo profundo, la persona ya no necesita que alguien le diga que es capaz. Ya no necesita demostrarse nada. Su motivación no depende del aplauso. Depende de la coherencia entre lo que hace y lo que siente que vino a hacer. La motivación intrínseca no convierte la vida en un camino fácil. La convierte en un camino verdadero. Y esa autenticidad es la fuente más poderosa de energía psicológica que existe. Porque cuando una persona vive alineada con su propósito, no necesita escapar de su vida. Vive dentro de ella con presencia, con intensidad y con una sensación constante de expansión interna. En ese punto, lo imposible deja de ser una meta externa y se convierte en una consecuencia inevitable de una mente que ya no se mueve por miedo, sino por significado. La mayoría de las personas no fracasa por falta de esfuerzo, sino por falta de dirección. Se mueven mucho, pero avanzan poco. Se mantienen ocupadas, pero no necesariamente alineadas. El problema no es la pereza, es la ausencia de una visión lo suficientemente clara como para organizar la energía interna. Steven Kotler plantea que sin metas desafiantes, la mente se dispersa. Sin visión a largo plazo, el esfuerzo se vuelve errático, reactivo, fragmentado.
El cerebro humano necesita atención orientada. Necesita un horizonte que estire sus capacidades. Cuando una persona no tiene un objetivo que la desafíe, la mente entra en modo de conservación. Busca comodidad, repetición, distracción. No porque quiera sabotearse, sino porque no encuentra una razón suficiente para invertir energía en algo incierto. Las metas pequeñas mantienen la estabilidad, pero no generan transformación. Las metas desafiantes, en cambio, obligan al sistema interno a reorganizarse. Activan aprendizaje, creatividad, adaptación. No son metas imposibles en el sentido fantasioso, sino metas que superan ligeramente la identidad actual. Metas que exigen convertirse en alguien diferente para ser alcanzadas. Kotler enfatiza que una meta verdaderamente poderosa no se mide solo por lo que se logra, sino por quién se necesita ser para lograrlo. La meta se convierte en un dispositivo de expansión de identidad. No es un punto de llegada, es una excusa para crecer. La mente tiende a elegir metas seguras. Objetivos que no amenazan demasiado la autoestima. Objetivos que pueden abandonarse sin demasiado dolor si algo sale mal. Pero estas metas rara vez generan cambio profundo. No activan las reservas ocultas de energía psicológica. No obligan a redefinir creencias internas. Las metas desafiantes, por el contrario, producen incomodidad desde el primer momento. Generan dudas, miedo, resistencia. Parecen demasiado grandes, demasiado lejanas, demasiado inciertas. Y precisamente por eso son tan poderosas. Porque obligan a la mente a abandonar narrativas antiguas y a construir nuevas capacidades internas. Kotler propone que una visión a largo plazo funciona como un campo gravitacional. Atrae decisiones, organiza prioridades, filtra distracciones. Cuando una persona tiene claridad sobre hacia dónde quiere dirigirse, muchas tentaciones pierden fuerza automáticamente. No porque desaparezcan, sino porque ya no encajan en la narrativa central. Sin visión, cada estímulo parece urgente. Cada oportunidad parece importante. Cada comparación parece relevante. Con visión, la mente aprende a decir no. Aprende a sacrificar gratificaciones inmediatas en favor de coherencia futura. Aprende a tolerar la sensación de estar perdiéndose cosas, porque sabe que está construyendo algo más profundo. El problema es que la cultura moderna promueve metas superficiales. Éxito rápido, validación externa, resultados inmediatos. Pero el cerebro humano no está diseñado para sostener motivación en horizontes cortos sin colapsar emocionalmente. Necesita una narrativa extendida en el tiempo. Necesita sentir que cada esfuerzo forma parte de una historia mayor. Kotler subraya que las metas desafiantes deben ser específicas, pero la visión debe ser flexible. La meta da dirección, la visión da sentido. La meta puede cambiar, la visión no. Una persona puede ajustar objetivos concretos sin perder identidad si mantiene intacto el propósito profundo que lo sostiene. Por ejemplo, alguien puede cambiar de carrera, de proyecto, de entorno. Pero si su visión es crecer, aprender, contribuir, explorar sus límites, cualquier camino puede servir. La visión es la brújula interna. Las metas son los mapas temporales. Sin esta distinción, muchas personas se identifican excesivamente con objetivos específicos. Y cuando no los logran, no solo pierden la meta, pierden el sentido. Se desorientan. Entran en crisis. Porque no construyeron una narrativa más amplia que pudiera absorber el cambio. Las metas desafiantes también reconfiguran la relación con el presente. El esfuerzo cotidiano deja de ser aleatorio y se convierte en preparación. Cada acción, por pequeña que sea, se integra en una arquitectura mayor. El tiempo deja de sentirse fragmentado. La vida se vuelve un proceso continuo de construcción.
Kotler señala que una visión a largo plazo permite soportar periodos prolongados de incomodidad sin caer en desesperación. La mente entiende que el dolor actual no es inútil, es parte de una trayectoria. Esto transforma radicalmente la experiencia del sacrificio. Ya no se siente como pérdida, sino como inversión. Además, las metas desafiantes obligan a desarrollar habilidades de planificación interna. La persona aprende a dividir objetivos grandes en pasos manejables. Aprende a tolerar la distancia entre el punto actual y el punto deseado. Aprende a convivir con la sensación de no estar aún donde quiere estar sin interpretarlo como fracaso. Este tipo de mentalidad contrasta con la ansiedad contemporánea por resultados inmediatos. Muchas personas abandonan proyectos no porque sean imposibles, sino porque el progreso no es visible lo suficientemente rápido. Confunden velocidad con dirección. Prefieren moverse rápido hacia ningún lado antes que avanzar lentamente hacia algo significativo. Kotler argumenta que el cerebro necesita evidencia constante de avance, pero no necesariamente de éxito. Avance significa aprendizaje, ajuste, refinamiento. Incluso los errores, cuando se integran en una visión, se convierten en señales de progreso. La mente se mantiene comprometida no porque todo salga bien, sino porque todo aporta información útil. Las metas desafiantes también reconfiguran la percepción del riesgo. Cuando una persona tiene una visión clara, el riesgo se evalúa de forma distinta. Ya no se pregunta qué pasa si fracaso, sino qué pasa si no lo intento. El costo de la inacción comienza a sentirse más alto que el costo del error. En ese punto, la comodidad pierde atractivo. No porque desaparezca el deseo de seguridad, sino porque la mente entiende que la verdadera inseguridad es quedarse atrapada en una versión obsoleta de sí misma. La visión a largo plazo convierte el estancamiento en la amenaza principal. Kotler sugiere que una de las prácticas más poderosas es diseñar metas que estén ligeramente más allá de la identidad actual. No tan lejanas como para generar parálisis, pero lo suficientemente grandes como para exigir crecimiento real. Ese equilibrio crea una tensión óptima, suficiente desafío para activar expansión, suficiente realismo para mantener compromiso. Las metas demasiado fáciles no generan aprendizaje. Las metas demasiado difíciles generan frustración crónica. Las metas bien calibradas generan estados de flow, aprendizaje acelerado y motivación sostenida. La mente entra en un ciclo virtuoso donde cada pequeño logro refuerza la identidad expansiva. La visión a largo plazo también protege contra la comparación social. Cuando una persona tiene claridad interna, la trayectoria de otros pierde relevancia emocional. Ya no compite por validación, compite consigo misma. Mide progreso interno, no estatus externo. Este cambio reduce significativamente la ansiedad. La mente deja de vivir en función de expectativas ajenas. Se orienta por coherencia personal. La energía que antes se desperdiciaba en comparaciones se invierte en construcción. En última instancia, Kotler plantea que lo imposible no se alcanza persiguiendo 1000 objetivos dispersos, sino construyendo una narrativa interna lo suficientemente fuerte como para sostener un camino largo. Las metas desafiantes son los hitos visibles. La visión es la estructura invisible que les da sentido. Una persona sin visión vive reaccionando. Una persona con visión vive creando. La diferencia no es de talento, es de orientación mental. La primera busca alivio inmediato. La segunda busca expansión sostenida. Y en esa orientación ocurre algo profundo, el tiempo deja de ser enemigo. El futuro deja de ser amenaza. El presente deja de ser prisión. Todo se integra en un proceso continuo de devenir. La vida deja de sentirse como una serie de eventos aislados y se convierte en una obra en construcción. En ese punto, las metas desafiantes ya no se perciben como cargas, sino como invitaciones.
La visión a largo plazo ya no se siente como presión, sino como dirección. Y lo imposible, lentamente, comienza a aparecer no un límite externo, sino una consecuencia natural de una mente que ha aprendido a vivir orientada hacia su propia expansión. En el centro de toda experiencia humana extraordinaria existe un estado mental particular, casi invisible, pero profundamente transformador. No se manifiesta como euforia ni como tensión extrema, sino como una forma de presencia total. Un estado donde el tiempo se diluye, donde la autoconciencia desaparece, donde la acción y la intención se funden en un solo movimiento continuo. Steven Kotler lo llama flow y lo describe como el mecanismo más poderoso del cerebro para el aprendizaje acelerado, la creatividad profunda y el rendimiento humano sostenido. El flow no es una emoción. Es un modo de funcionamiento de la mente. Una configuración neurobiológica donde los recursos cognitivos se organizan de manera óptima. La atención se vuelve estable, la percepción se afina, el pensamiento se vuelve más rápido y flexible. El cuerpo actúa con precisión sin necesidad de control consciente. La persona deja de observarse a sí misma y comienza simplemente a hacer la acción. La mayoría de las personas ha experimentado el flow alguna vez, aunque no sepa nombrarlo. Momentos donde una actividad absorbe completamente la conciencia, escribir durante horas sin notar el paso del tiempo, resolver un problema complejo con claridad inesperada, practicar un deporte con una sensación de fluidez casi automática. Son momentos breves, pero dejan una huella profunda, porque revelan una versión distinta de la mente, más eficiente, más creativa, más conectada. Kotler sostiene que el flow no es un accidente, es una habilidad entrenable. No es un regalo aleatorio, es una tecnología interna. El cerebro humano está diseñado para acceder a este estado bajo ciertas condiciones específicas. Cuando estas condiciones se repiten de forma consciente, el flow deja de ser una experiencia esporádica y se convierte en una herramienta sistemática de expansión. La primera condición del flow es el equilibrio entre desafío y habilidad. La tarea debe ser lo suficientemente difícil como para exigir atención total, pero no tan difícil como para generar ansiedad paralizante. Si el desafío es demasiado bajo, aparece el aburrimiento. Si es demasiado alto, aparece el miedo. El flow surge en ese punto preciso donde la mente siente que está al límite de sus capacidades actuales, pero todavía puede avanzar. Este equilibrio no es estático. A medida que la persona mejora, el desafío debe aumentar. De lo contrario, el flow desaparece. Por eso, el crecimiento real exige una actualización constante de metas. No se puede permanecer en el mismo nivel y esperar seguir aprendiendo. El cerebro necesita ser estirado progresivamente para mantener el estado de flow. La segunda condición es la claridad de objetivos. La mente necesita saber exactamente qué está intentando hacer en el momento presente. No una meta vaga, sino una intención específica. El flow no tolera ambigüedad. Necesita dirección inmediata. Cuando la tarea es clara, la atención se organiza automáticamente alrededor de ella. La tercera condición es el feedback inmediato. El cerebro necesita información constante sobre su desempeño. No para juzgarse, sino para ajustarse. El feedback permite corregir microerrores en tiempo real, lo que mantiene la mente comprometida y presente. Sin feedback, la atención se dispersa. Con feedback, se afina. La cuarta condición es la pérdida de autoconciencia. En el flow, el yo narrativo se silencia. La mente deja de evaluarse, de compararse, de anticipar juicios. No hay espacio para la ansiedad social ni para la duda existencial. La conciencia se libera de su diálogo interno y se sumerge completamente en la acción. Esta desaparición temporal del ego no es una experiencia mística. Es una reconfiguración funcional.
El cerebro reduce la actividad en regiones asociadas con la autocrítica y aumenta la actividad en regiones asociadas con la percepción y el movimiento. La mente se vuelve más eficiente porque deja de gastar energía en observarse a sí misma. Kotler explica que este estado tiene efectos profundos en el aprendizaje. En flow, el cerebro libera neuroquímicos como dopamina, noradrenalina, endorfinas y serotonina. Estas sustancias no solo generan bienestar, también facilitan la formación de nuevas conexiones neuronales. El aprendizaje en flow es más rápido, más profundo y más duradero. Por eso, las personas que acceden frecuentemente al flow parecen aprender con una velocidad anormal. No porque sean más inteligentes, sino porque su cerebro está operando en condiciones óptimas. El flow convierte cada experiencia en una oportunidad de expansión. El problema es que la cultura moderna dificulta el acceso a este estado. La atención fragmentada, las interrupciones constantes, la multitarea, la sobreestimulación digital, todo conspira contra la profundidad. El flow requiere continuidad. Requiere inmersión. Requiere tiempo sin interrupciones. Algo cada vez más escaso. Kotler argumenta que el flow es incompatible con la dispersión. No se puede entrar en este estado revisando notificaciones cada 5 minutos. No se puede sostener presencia profunda mientras la mente salta de estímulo en estímulo. El flow exige una forma de disciplina interna que hoy se percibe casi como un lujo. Sin embargo, el flow no es solo una herramienta de productividad. Es una experiencia existencial. En ese estado, la vida se siente más intensa, más viva, más real. La persona no está pensando en vivir, está viviendo. No está analizando la experiencia, está dentro de ella. Esto genera una sensación de significado que no depende de resultados externos. Kotler observa que muchas personas buscan felicidad en emociones pasajeras, pero el flow ofrece algo más profundo, sentido. No placer superficial, sino conexión profunda con la propia capacidad de actuar en el mundo. El flow no anestesia, activa. No distrae, enfoca. No evade, intensifica. Además, el flow transforma la relación con el esfuerzo. El trabajo deja de sentirse como sacrificio y se convierte en juego serio. No en el sentido infantil, sino en el sentido de compromiso total sin resistencia interna. La mente no lucha contra la tarea, se fusiona con ella. Esta fusión es clave para el rendimiento humano extraordinario. Los grandes artistas, científicos, atletas y creadores no trabajan más horas que otros, pero trabajan más profundamente. Entran en flow con mayor frecuencia. Y cada sesión de flow equivale a múltiples sesiones de trabajo superficial. Kotler también señala que el flow no puede forzarse, pero sí puede facilitarse. Se puede diseñar el entorno para maximizar la probabilidad de acceso, eliminar distracciones, definir objetivos claros, elegir tareas con significado personal, aumentar gradualmente la dificultad. El flow no responde a la presión, responde a la alineación. Otra dimensión crucial del flow es su relación con el miedo. En este estado, el miedo se disuelve. No porque desaparezca la posibilidad de fracaso, sino porque la mente está demasiado comprometida con el presente como para anticipar consecuencias. El futuro deja de existir. Solo existe la acción. Esto tiene un efecto terapéutico profundo. Personas con ansiedad, rumiación o inseguridad experimentan alivio temporal en flow, porque la mente deja de girar alrededor de sí misma. La conciencia se ancla en el ahora. No hay espacio para narrativas negativas. A largo plazo, la práctica frecuente de flow reconfigura la identidad. La persona comienza a verse a sí misma como alguien capaz de concentración profunda, de aprendizaje acelerado, de presencia sostenida. Esta identidad refuerza el comportamiento. Se crea un ciclo virtuoso.
El flow también enseña una lección filosófica silenciosa: la mente humana no encuentra plenitud en el consumo pasivo, sino en la creación activa. No en observar, sino en participar. No en escapar de la vida, sino en sumergirse en ella. Desde esta perspectiva, lo imposible no se alcanza con fuerza bruta, sino con estados mentales óptimos. El flow no multiplica el talento, multiplica la utilización del talento. Permite acceder a recursos internos que normalmente permanecen dormidos bajo capas de distracción, miedo y autoconciencia excesiva. Kotler sugiere que el verdadero secreto del alto rendimiento no es trabajar más, sino trabajar en estados distintos. Estados donde la mente se vuelve aliada, no obstáculo. Donde la atención se convierte en herramienta, no en enemigo. Donde el tiempo deja de ser presión y se convierte en espacio de expansión. En última instancia, el flow redefine lo que significa vivir bien. No se trata de acumular experiencias, sino de profundizarlas. No se trata de tener más, sino de estar más presente. No se trata de llegar rápido, sino de estar completamente en cada paso del camino. En ese sentido, el flow no es solo una técnica de rendimiento. Es una filosofía de vida. Una forma de habitar la experiencia humana con intensidad, con enfoque y con una sensación constante de conexión interna. Y cuando una persona aprende a entrar en ese estado de forma regular, lo imposible deja de parecer un concepto abstracto y comienza a sentirse como una consecuencia natural de una mente que ha aprendido a funcionar en su máxima expresión. La mayoría de las personas cree que el cambio ocurre a través de momentos extraordinarios, decisiones radicales, crisis profundas, inspiraciones súbitas. Esperan un evento que transforme su vida de una vez por todas. Pero Stephen Kotler desmonta esta fantasía con una verdad mucho más silenciosa y poderosa: la verdadera transformación no ocurre en los picos emocionales, ocurre en la repetición cotidiana. No en lo espectacular, sino en lo aparentemente insignificante. No en lo que se hace una vez, sino en lo que se hace todos los días sin que nadie lo vea. El cerebro humano no se reconfigura con grandes promesas, sino con patrones estables. Cada pensamiento repetido, cada acción sostenida, cada elección mínima va esculpiendo lentamente la arquitectura interna. La identidad no se construye con intenciones, se construye con hábitos. No con lo que una persona dice que hará, sino con lo que hace cuando nadie la observa. Kotler plantea que los hábitos son la forma más pura de automatización mental. Son comportamientos que ya no requieren fuerza de voluntad porque se han convertido en parte del sistema. El cerebro los ejecuta con mínima resistencia. Y precisamente por eso son tan peligrosos cuando están mal diseñados y tan poderosos cuando están alineados con una visión de crecimiento. La mayoría de las personas vive atrapada en hábitos reactivos: consumir distracción ante el aburrimiento, evitar lo difícil, postergar lo importante, buscar alivio inmediato. Estos hábitos no surgen por debilidad moral, sino por diseño neurológico. El cerebro busca ahorrar energía. Prefiere rutas conocidas. Recompensa lo inmediato. Penaliza lo incierto. Sin una intervención consciente, la mente siempre tenderá hacia lo fácil, no hacia lo expansivo. La práctica deliberada aparece aquí como una fuerza contraria a esa inercia natural. No es simplemente practicar mucho, sino practicar con intención. Practicar en los bordes de la propia capacidad. Practicar identificando errores específicos y corrigiéndolos activamente. Practicar con feedback constante. Practicar sabiendo exactamente qué se quiere mejorar. Kotler subraya que la práctica deliberada es incómoda por definición. No produce gratificación inmediata. No genera sensación de dominio. Al contrario, expone constantemente la incompetencia. Obliga a mirar de frente las propias limitaciones. Y precisamente por eso es tan efectiva.
Porque cada sesión de práctica deliberada estira el sistema interno un poco más allá de su forma actual. La mayoría de las personas evita este tipo de práctica. Prefiere repetir lo que ya sabe hacer bien, porque eso protege la autoestima. Pero repetir lo conocido no genera crecimiento, solo refuerza la identidad existente. La práctica deliberada, en cambio, exige aceptar una identidad temporalmente inferior, la identidad de principiante, de aprendiz, de alguien que aún no domina. Este acto es profundamente contraintuitivo para el ego. El ego quiere confirmar su valor, no cuestionarlo. Quiere resultados visibles, no procesos invisibles. Quiere sentirse competente, no torpe. Pero el crecimiento real requiere precisamente lo contrario, tolerar periodos prolongados de torpeza sin abandonar el camino. Kotler propone que la constancia es la verdadera variable maestra. No el talento, no la inteligencia, no la motivación inicial. La constancia es la capacidad de volver una y otra vez al mismo proceso, incluso cuando la emoción ha desaparecido. Incluso cuando no hay señales externas de progreso. Incluso cuando la mente empieza a dudar del sentido. La constancia no es fuerza, es identidad. Una persona no es constante porque tenga disciplina, es constante porque se ve a sí misma como alguien que no abandona. La conducta sigue a la narrativa interna. Si alguien se percibe como inconstante, cada dificultad confirmará esa historia. Si se percibe como persistente, cada obstáculo se integrará como parte del proceso. Aquí aparece una de las ideas más profundas de Kotler. Los hábitos no solo construyen habilidades, construyen percepción de uno mismo. Cada vez que alguien cumple una pequeña promesa interna, refuerza la identidad de coherencia. Cada vez que se traiciona, refuerza la identidad de fragmentación. No es el hábito en sí lo que importa, es la narrativa que genera. Los hábitos también redefinen la relación con el tiempo. Una persona sin hábitos vive dependiendo de la motivación del momento. Una persona con hábitos vive sostenida por estructuras internas. Ya no negocia cada día si va a actuar o no. Simplemente actúa. La energía mental se libera porque no hay debate constante. Kotler señala que esto es clave para acceder al alto rendimiento sostenido. No se puede depender del estado emocional para crecer. El crecimiento real es aburrido, repetitivo, poco glamoroso. Se parece más a un ritual que a una aventura. Pero ese ritual es precisamente lo que permite que, con el tiempo, emerjan resultados extraordinarios. La práctica deliberada transforma la relación con el error. En lugar de ser una amenaza, el error se convierte en el indicador más valioso. Cada error revela exactamente dónde enfocar la atención. Donde hay error, hay aprendizaje potencial. La mente deja de huir del fallo y comienza a buscarlo activamente como fuente de información. Este cambio psicológico es radical. El fracaso deja de ser una herida narcisista y se convierte en una herramienta de diseño interno. La persona ya no se pregunta por qué soy así, sino que parte del sistema necesita ajustarse. La identidad se desplaza del juicio a la ingeniería. Kotler también enfatiza que los hábitos deben ser diseñados, no improvisados. El entorno importa tanto como la intención. El cerebro responde a señales. Si el entorno está lleno de distracciones, el hábito de concentración será frágil. Si el entorno facilita el comportamiento deseado, la constancia se vuelve casi automática. No se trata de fuerza de voluntad, se trata de arquitectura. Diseñar espacios, horarios, rituales, secuencias. Convertir el comportamiento deseado en la opción por defecto. Hacer que lo correcto sea más fácil que lo incorrecto. La constancia también exige una relación madura con el aburrimiento. El cerebro moderno asocia valor con estímulo. Cree que si algo no genera emoción, no es importante. Pero el crecimiento profundo rara vez es emocionante.
Es silencioso. Es casi imperceptible. Es como observar cómo crece un árbol, no se ve en tiempo real, solo se nota con el paso de los años. Kotler plantea que la mente necesita aprender a confiar en procesos invisibles, a sostener acciones cuyo impacto no es inmediato, a invertir energía en algo que todavía no devuelve resultados. Esta capacidad es una de las diferencias más claras entre quienes se expanden y quienes se estancan. La práctica deliberada también reconfigura la percepción del talento. El talento deja de ser una explicación mágica y se convierte en una consecuencia de sistemas bien diseñados. Las personas talentosas no nacieron así, se construyeron así. A través de miles de microdecisiones coherentes acumuladas en el tiempo. En este punto, la identidad se transforma. La persona ya no se define por sus estados emocionales, sino por sus rituales. No por lo que siente, sino por lo que hace incluso cuando no siente nada especial. La constancia se convierte en una forma de libertad, libera de la tiranía del estado de ánimo. Kotler sugiere que el verdadero poder de los hábitos no está en la eficiencia, sino en la confianza interna que generan. Cuando alguien sabe que puede confiar en su propio comportamiento, desaparece una enorme cantidad de ansiedad. Ya no depende de motivación externa. Ya no teme tanto al futuro. Ya no necesita reinventarse cada semana. El crecimiento deja de ser una lucha épica y se convierte en una práctica diaria. Como respirar. Como caminar. Como existir. La mente se adapta a un ritmo distinto, menos dramático, pero infinitamente más poderoso. En última instancia, esta lección revela una verdad fundamental: lo imposible no se conquista con actos heroicos, sino con repeticiones humildes. No con explosiones de energía, sino con una fidelidad casi aburrida al proceso. No con intensidad momentánea, sino con una presencia sostenida en el tiempo. Y cuando una persona comprende esto, algo cambia profundamente. Deja de buscar atajos. Deja de esperar milagros. Deja de negociar consigo misma. Empieza simplemente a construir. Día tras día. Sin espectáculo. Sin prisa. Con una certeza silenciosa, cada pequeño hábito es una declaración de identidad y cada acto constante es una pieza más en la arquitectura invisible de una vida que se expande. El miedo no es el enemigo del crecimiento. Es su acompañante inevitable. No existe expansión sin miedo, no existe transformación sin incertidumbre, no existe evolución sin la posibilidad real de fracasar. Steven Kotler plantea que el verdadero problema no es sentir miedo, sino interpretarlo mal. La mayoría de las personas vive creyendo que el miedo es una señal de que algo va mal, cuando en realidad suele ser una señal de que algo importante está ocurriendo. El cerebro humano está diseñado para proteger, no para expandir. Su función principal es la supervivencia, no la autorrealización. Por eso reacciona con ansiedad ante lo desconocido, ante lo nuevo, ante lo que amenaza la identidad actual. No distingue entre peligro físico real y riesgo psicológico. Cambiar de vida, empezar un proyecto, exponerse al juicio, aprender una habilidad nueva, todo activa los mismos circuitos de alerta que un depredador ancestral. Kotler explica que el miedo es una respuesta biológica automática, pero la interpretación del miedo es una construcción cognitiva. El cuerpo reacciona, pero la mente decide qué significa esa reacción. Y ahí se encuentra la diferencia entre quienes se estancan y quienes se expanden. Para la mente rígida, el miedo es una orden de retirada. Para la mente expansiva, el miedo es información. No sobre incapacidad, sino sobre novedad. No sobre límites, sino sobre territorio inexplorado. El miedo marca el borde del mapa interno. La mayoría de las personas vive dentro de un perímetro psicológico seguro. Conocen sus rutas, sus roles, sus certezas.
Todo lo que queda fuera de ese perímetro genera incomodidad. Y esa incomodidad se interpreta como amenaza. La mente no dice esto es nuevo, dice esto es peligroso. Kotler propone una reeducación radical de esta respuesta. No eliminar el miedo, sino reinterpretarlo. Aprender a distinguir entre peligro real y incomodidad psicológica. El primero exige protección. El segundo exige exposición gradual. La incertidumbre, en este contexto, no es un problema a resolver, sino un estado a tolerar. El crecimiento real ocurre en zonas donde no hay garantías, donde no hay mapas, donde no hay validación externa. Esperar seguridad antes de actuar es una estrategia que garantiza estancamiento. La mente moderna ha sido entrenada para buscar control. Quiere planes claros, resultados predecibles, caminos definidos. Pero la realidad del desarrollo humano es caótica. Las trayectorias no son lineales. Los procesos no son limpios. Las identidades no evolucionan sin fricción. Kotler sostiene que la capacidad de sostener incertidumbre es una de las habilidades psicológicas más importantes del siglo XXI. En un mundo cambiante, quien necesita certezas constantes se paraliza. Quien puede moverse sin garantía se adapta. La gestión del miedo no consiste en eliminar la ansiedad, sino en moverse a pesar de ella. No en esperar calma, sino en entrenar la acción bajo incomodidad. La mente aprende por experiencia directa. Cada vez que alguien actúa con miedo y sobrevive, el cerebro actualiza su modelo interno del mundo. Lo que antes parecía amenaza se convierte en terreno conocido. Este proceso no es inmediato. Requiere exposición progresiva. Pequeños riesgos repetidos. Microdecisiones que desafían la narrativa antigua sin destruir la identidad. Cada exposición reduce la intensidad del miedo y amplía el perímetro psicológico. Kotler subraya que el fracaso cumple una función esencial en este proceso. El fracaso es el maestro más eficiente porque rompe ilusiones sin destruir la capacidad de aprender. Obliga a revisar estrategias, expectativas, supuestos. Pero solo cumple este rol si no se interpreta como un juicio sobre el valor personal. La mayoría de las personas convierte el fracaso en identidad, fallé, por lo tanto soy un fracaso. Esta ecuación es devastadora. Congela la exploración. Refuerza la aversión al riesgo. La mente empieza a protegerse no del peligro, sino del aprendizaje. Kotler propone separar radicalmente comportamiento de identidad. Fallar en una acción no define quién se es, solo revela que no funcionó. Esta distinción libera una cantidad enorme de energía mental. Permite experimentar sin sentir que cada error amenaza la existencia psicológica. El fracaso, bien integrado, se convierte en retroalimentación. Mal integrado, se convierte en trauma. La diferencia no está en el evento, está en la narrativa interna. La gestión del miedo también implica aceptar la vulnerabilidad como parte estructural del crecimiento. No se puede expandir una identidad sin atravesar momentos de inseguridad. No se puede aprender sin parecer incompetente. No se puede liderar sin exponerse al juicio. La cultura contemporánea glorifica la confianza, pero oculta el proceso que la construye. Nadie nace seguro. La seguridad se entrena a través de experiencias repetidas de exposición, error y recuperación. La confianza no es ausencia de miedo, es familiaridad con él. Kotler sugiere que el miedo más profundo no es al fracaso, sino a la pérdida de identidad. Las personas temen dejar de ser quienes creen ser. Temen decepcionar expectativas internas y externas. Temen descubrir que su narrativa anterior era falsa. Temen reconstruirse. Pero esa reconstrucción es precisamente el núcleo de lo imposible. Expandirse implica abandonar versiones antiguas del yo. Y eso duele. No físicamente, sino existencialmente.
se siente como morir un poco. Como perder referencias internas. Como caminar sin suelo firme. La mente reacciona a esta sensación con resistencia. Genera excusas, racionalizaciones, distracciones. Cualquier cosa para no atravesar ese vacío transitorio. Pero ese vacío es fértil. Es el espacio donde se reconfigura la identidad. Kotler plantea que quienes logran rendimientos extraordinarios no son quienes no sienten miedo, sino quienes han desarrollado una relación distinta con él. No lo combaten, lo escuchan. No lo obedecen, lo integran. Lo usan como brújula, no como barrera. La incertidumbre deja de ser amenaza y se convierte en contexto natural. La persona deja de buscar certezas externas y comienza a construir estabilidad interna. Aprende a confiar en su capacidad de adaptarse, no en la estabilidad del entorno. Este cambio es profundo. Transforma la relación con el futuro. El futuro deja de ser algo que debe ser controlado y se convierte en algo que puede ser explorado. La mente deja de vivir anticipando catástrofes y comienza a vivir diseñando respuestas. Kotler también observa que el miedo se reduce significativamente cuando existe propósito. Cuando una persona siente que lo que hace tiene sentido, tolera mucho más riesgo. La narrativa interna sostiene la incomodidad. El miedo no desaparece, pero pierde poder. La gestión del fracaso también implica aprender a cerrar ciclos sin dramatismo. No todo funciona. No todo encaja. No toda decisión es correcta. Integrar esta realidad sin autoataque es una forma avanzada de inteligencia emocional. Las personas que no saben fracasar se vuelven conservadoras. Las que saben fracasar se vuelven creativas. Porque la creatividad exige experimentar sin garantías. Exige equivocarse muchas veces antes de acertar una. Kotler sostiene que el miedo mal gestionado encoge la vida. El miedo bien gestionado la expande. La diferencia no está en la cantidad de miedo, sino en la interpretación que se hace de él. En última instancia, esta lección revela una verdad esencial: lo imposible no se conquista eliminando la incertidumbre, sino aprendiendo a habitarla. No se alcanza evitando el fracaso, sino integrándolo como parte del proceso. No se logra esperando seguridad, sino desarrollando la capacidad interna de moverse sin ella. Y cuando una persona comprende esto, algo se libera. El miedo deja de ser una prisión y se convierte en una puerta. La incertidumbre deja de ser un vacío y se convierte en espacio creativo. El fracaso deja de ser una amenaza y se convierte en maestro. En ese punto, la mente ya no huye del borde. Camina hacia él. No con temeridad, sino con presencia. No buscando peligro, sino buscando expansión. Porque entiende que cada vez que atraviesa el miedo sin romperse, el mundo interno se vuelve un poco más amplio, un poco más fuerte, un poco más libre. La mayoría de las personas no vive de acuerdo con su potencial, sino de acuerdo con la historia que se cuenta sobre sí misma. No actúan desde lo que pueden llegar a ser, sino desde lo que creen que ya son. Esta diferencia, aparentemente sutil, es una de las barreras psicológicas más profundas para el desarrollo humano. Stephen Kotler sostiene que la identidad no es una esencia fija, sino un sistema dinámico de creencias, narrativas y hábitos que se actualiza constantemente a partir de la experiencia. El problema es que la mayoría de las identidades se construyen de forma reactiva, no consciente. Se forman a partir de etiquetas tempranas, fracasos pasados, comparaciones sociales, expectativas familiares, traumas, éxitos puntuales y validaciones externas. La mente toma esos fragmentos y los convierte en una historia coherente: yo soy así, yo no soy de este tipo, yo nunca he sido bueno en esto no es para mí. Con el tiempo, esa historia se solidifica. Se convierte en un marco invisible que filtra la percepción. Todo lo que encaja con la narrativa se refuerza.
Todo lo que la contradice se ignora, se minimiza o se racionaliza. La identidad se vuelve una profecía autocumplida. Kotler explica que la identidad funciona como un sistema operativo psicológico. Determina qué se considera posible, qué se percibe como amenaza, qué oportunidades se detectan y cuáles pasan desapercibidas. No es solo una descripción del yo, es un regulador del comportamiento. Por eso, construir una identidad expansiva no es un acto superficial de motivación, sino una reprogramación profunda del marco interno desde el cual se vive. Significa dejar de definirse por limitaciones pasadas y comenzar a definirse por procesos de crecimiento. Una identidad rígida se basa en rasgos fijos, inteligente o no, talentoso o no, creativo o no, exitoso o no. Una identidad expansiva se basa en estados dinámicos: estoy aprendiendo, estoy entrenando, estoy desarrollando, estoy experimentando. La primera protege la imagen. La segunda protege la evolución. Kotler retoma aquí ideas cercanas a la mentalidad de crecimiento, pero las lleva a un nivel más existencial. No se trata solo de creer que se puede mejorar, sino de asumir que el yo es inherentemente inacabado. No hay versión final. No hay forma definitiva. La identidad es un proceso continuo, no un producto terminado. Este cambio de marco tiene implicaciones enormes. Una persona con identidad rígida evita situaciones donde podría parecer incompetente, porque eso amenaza su autoimagen. Una persona con identidad expansiva busca deliberadamente situaciones donde aún no domina, porque ahí ocurre el crecimiento. La identidad expansiva no dice soy bueno, dice me vuelvo bueno. No dice no puedo, dice todavía no sé cómo. No dice así soy yo, dice esto es lo que estoy construyendo ahora. Kotler subraya que el cerebro es altamente plástico, pero la identidad tiende a congelarlo. Las personas dejan de explorar no porque no puedan, sino porque creen que ya se conocen. Creen que su personalidad es estable, su talento limitado, su carácter fijo. Esa creencia reduce drásticamente la cantidad de experiencias nuevas que se permiten vivir. Y sin experiencias nuevas, no hay datos nuevos. Sin datos nuevos, la identidad no se actualiza. La persona queda atrapada en una versión obsoleta de sí misma. Construir una identidad expansiva implica exponerse activamente a contextos que desafíen la narrativa antigua. No basta con pensar diferente, hay que actuar diferente. La identidad se moldea por comportamiento, no por afirmaciones internas. Cada vez que alguien hace algo que contradice su historia previa, se crea una grieta en la identidad rígida. Cada grieta permite una reconfiguración. El yo deja de ser una jaula y se convierte en un espacio flexible. Kotler señala que los entornos de alto rendimiento, como los que estudian atletas, artistas, científicos y emprendedores, tienden a reforzar identidades expansivas. No glorifican el talento fijo, glorifican el proceso. No celebran la genialidad innata, celebran la disciplina, la iteración, el aprendizaje continuo. En estos entornos, la identidad no se construye alrededor de ser especial, sino alrededor de estar comprometido. El valor no está en destacar, sino en persistir. El estatus no proviene de la superioridad, sino de la dedicación. La identidad expansiva también redefine el concepto de ego. En lugar de proteger una imagen idealizada, el ego se vuelve funcional. Se utiliza para sostener el esfuerzo, no para evitar la incomodidad. Se construye una autoestima basada en la acción, no en la comparación. Kotler explica que muchas personas confunden autoestima con autoprotección. Creen que tener buena autoestima implica no sentirse mal nunca, no equivocarse, no dudar. Pero esa versión de autoestima es frágil porque depende de resultados externos. La identidad expansiva se basa en una autoestima robusta, no frágil. Robusta porque se apoya en la capacidad de adaptarse, no en la necesidad de acertar.
La persona se valora por su disposición a aprender, no por su nivel actual. Esto transforma radicalmente la relación con el error. El error deja de ser una amenaza al yo y se convierte en información. La identidad no se rompe cuando algo falla, se ajusta. Kotler también observa que una identidad expansiva permite atravesar cambios de vida sin colapso psicológico. Cuando el yo no está atado a una única definición, las transiciones no se viven como pérdidas totales, sino como mutaciones naturales. Cambiar de profesión, de rol, de entorno, de relación, deja de sentirse como dejar de ser alguien y pasa a sentirse como convertirse en alguien nuevo. La identidad se vuelve un proceso evolutivo, no una estructura defensiva. Este tipo de identidad también reduce la ansiedad social. Cuando la validación externa deja de ser el núcleo del valor personal, la opinión ajena pierde poder. La persona no necesita encajar para existir. Puede explorar sin pedir permiso. Kotler enfatiza que construir una identidad expansiva requiere cuestionar activamente las etiquetas internas. Cada yo soy así debe convertirse en un ¿por qué creo esto? Cada no puedo en un ¿qué experiencia lo respalda realmente? Cada esto no es para mí en uno simplemente no lo he intentado suficiente. La mente tiende a confundir familiaridad con verdad. Lo conocido se siente correcto. Lo nuevo se siente falso. Pero esa sensación no tiene valor epistémico. Solo refleja hábito, no realidad. Una identidad expansiva se entrena cultivando curiosidad radical. Preguntarse constantemente quién se podría ser en otros contextos, con otras habilidades, con otros hábitos, con otras narrativas. No para negar la historia pasada, sino para no quedar atrapado en ella. Kotler sostiene que el mayor límite humano no es la capacidad, sino la imaginación de uno mismo. La gente no falla porque no pueda, falla porque no se permite verse en otros escenarios. La identidad actúa como techo invisible. Romper ese techo no implica destruir el yo, sino ampliarlo. Integrar nuevas facetas. Incorporar contradicciones. Aceptar que se puede ser muchas cosas a lo largo de una vida. La identidad expansiva no busca coherencia perfecta, busca vitalidad. No busca estabilidad eterna, busca crecimiento continuo. No busca definirse para siempre, busca redefinirse constantemente. En el fondo, esta lección apunta a una idea radical: el yo no es algo que se descubre, es algo que se construye. No existe una esencia fija esperando ser revelada. Existe un potencial abierto esperando ser explorado. Y cuando una persona adopta esta visión, su relación con la vida cambia. Deja de preguntarse quién soy y empieza a preguntarse en quién me estoy convirtiendo. Deja de defender su historia y empieza a escribirla. Deja de vivir dentro de una identidad heredada y comienza a diseñar una identidad elegida. En ese punto, lo imposible deja de ser una categoría externa y se convierte en un límite interno que puede ser movido. La expansión ya no depende de talento, suerte o condiciones ideales, sino de la disposición a reconstruirse una y otra vez. Porque una identidad que se expande nunca se queda pequeña frente a la realidad. Al final del recorrido, después de atravesar cada una de las ideas que Stephen Kotler despliega en El arte de lo imposible, queda una sensación extraña y poderosa, la de haber descubierto que los límites nunca estuvieron realmente donde parecían. No en el mundo exterior, no en las circunstancias, no en el talento, ni siquiera en el tiempo. Estaban, sobre todo, en la forma en que la mente interpretaba lo posible. Desde la primera página hasta la última, el mensaje profundo del libro no es que todos puedan convertirse en superhéroes, genios o leyendas, sino algo mucho más inquietante, que la mayoría de las personas vive muy por debajo de lo que su sistema nervioso, su biología y su conciencia realmente permiten. No por falta de capacidad, sino por falta de marco mental.
por no haber aprendido nunca cómo funciona el crecimiento humano en su versión más radical. Kotler no propone una vida sin límites. Propone una vida donde los límites son móviles. Donde no se aceptan como verdades definitivas, sino como hipótesis temporales. Donde cada frontera es una invitación a experimentar, no una sentencia que define el destino. La historia que se repite una y otra vez, a lo largo de cada capítulo, es la misma: personas ordinarias que, al cambiar su relación con el miedo, la motivación, el propósito, el flujo, la identidad y la constancia, logran resultados que antes parecían reservados para una minoría excepcional. No porque se vuelvan distintos por dentro, sino porque aprenden a usar lo que siempre estuvo ahí. Lo imposible, visto desde esta perspectiva, no es una categoría objetiva. Es una construcción psicológica. Un mapa mental heredado de la cultura, de la educación, de las comparaciones, del pasado personal. Es una narrativa que dice, hasta aquí se puede, más allá no. Pero ese mapa no describe el territorio real de la mente humana. Solo describe el territorio que ha sido explorado. Y lo que Kotler muestra, con una precisión casi científica y una sensibilidad casi filosófica, es que el territorio es mucho más amplio. Que la conciencia humana es un sistema expansivo por naturaleza. Que el cerebro no está diseñado para la comodidad, sino para la adaptación. Que el cuerpo no está hecho para la estabilidad, sino para el desafío. En el fondo, El arte de lo imposible no es un libro sobre éxito, ni sobre productividad, ni siquiera sobre alto rendimiento. Es un libro sobre la relación entre el ser humano y su potencial. Sobre cómo se construyen los techos internos y cómo se pueden desmontar. Sobre cómo se pasa de una vida basada en reacciones a una vida basada en diseño. El viaje comienza con una pregunta simple pero radical: ¿y si lo que hoy se considera imposible es solo lo que aún no se ha entrenado? ¿Y si la diferencia entre quienes logran lo extraordinario y quienes se quedan en lo ordinario no es genética, sino estructural? ¿Y si la clave no está en ser especial, sino en aprender a jugar con las reglas reales del sistema humano? Cada lección del libro apunta a lo mismo desde distintos ángulos: el crecimiento no es un misterio, es un proceso. No depende de magia, depende de condiciones. Condiciones psicológicas, neurológicas, emocionales y conductuales que pueden cultivarse. La motivación no es un don, es una consecuencia. El flujo no es un accidente, es una habilidad entrenable. La disciplina no es fuerza de voluntad, es diseño del entorno. La identidad no es destino, es narrativa. El miedo no es enemigo, es señal. El propósito no es una revelación mística, es una construcción progresiva. Y cuando todas estas piezas se alinean, ocurre algo profundo: la persona deja de vivir a la defensiva. Deja de proteger una versión pequeña de sí misma. Deja de negociar constantemente con sus propias dudas. Empieza a moverse hacia adelante no porque se sienta segura, sino porque entiende que la seguridad no precede al crecimiento, sino que emerge de él. La transformación que propone Kotler no es una transformación estética. No se trata de parecer más exitoso, más productivo o más motivado. Se trata de reconfigurar la relación con la incertidumbre. De pasar de huir del borde a caminar hacia él. De pasar de esperar condiciones perfectas a crear condiciones funcionales. De pasar de soñar con cambiar a aprender a cambiar de verdad. En ese sentido, el libro funciona como una especie de manual invisible para atravesar la vida con más coraje cognitivo. No con optimismo ingenuo, sino con realismo expansivo. No negando las dificultades, sino entendiéndolas como parte estructural del proceso de evolución. La vida deja de ser algo que ocurre y se convierte en algo que se entrena. Cada proyecto se vuelve un laboratorio. Cada fracaso, una fuente de datos. Cada miedo, una frontera informativa.
Cada meta, un experimento sobre los propios límites. Lo más inquietante de todo es que, una vez que se adopta este marco, ya no es posible volver atrás del todo. Porque la mente aprende a detectar cuando se está autoengañando. Cuando se está confundiendo comodidad con seguridad. Cuando se está llamando realismo a lo que en realidad es resignación. El arte de lo imposible no enseña a vivir sin miedo, enseña a vivir sin mentiras internas. Enseña a ver con claridad cuando el límite es real y cuando es solo una historia repetida demasiadas veces. Enseña a distinguir entre imposibilidad física e imposibilidad psicológica. Y esa distinción cambia todo. Porque la mayoría de los grandes frenos humanos no son físicos. Son interpretativos. Son marcos mentales heredados que nunca se cuestionaron. Son identidades congeladas. Son definiciones tempranas que se volvieron cárceles invisibles. Kotler no promete una vida fácil. Promete una vida más honesta. Una vida donde el crecimiento es intencional. Donde el sufrimiento tiene sentido. Donde el esfuerzo no se vive como castigo, sino como inversión. Donde el futuro no se espera, se construye. Al final, la pregunta que queda flotando no es qué tan lejos puedo llegar, sino quién sería si dejara de negociar con mis propias limitaciones. No es y si fracaso, sino y si nunca descubro lo que podría haber sido. No es qué pasa si no puedo, sino qué pasa si sí podía y nunca lo intenté de verdad. El verdadero impacto del libro no está en sus conceptos, sino en su efecto acumulativo. En cómo, poco a poco, va desmantelando la narrativa interna de imposibilidad. En cómo obliga a replantear la relación con el esfuerzo, con el miedo, con el talento, con la identidad, con el tiempo. Y al final, lo que emerge no es una promesa de grandeza, sino una invitación radical, vivir como un experimento consciente. Tratar la propia vida como un campo de entrenamiento del potencial humano. Medir menos en términos de éxito externo y más en términos de expansión interna. Porque lo imposible no desaparece cuando se alcanza. Desaparece cuando se deja de creer que define el límite. Cuando se comprende que cada frontera es provisional. Que cada versión del yo es transitoria. Que cada meta alcanzada solo revela una capa más profunda de lo que aún no se ha explorado. La verdadera transformación no es convertirse en alguien extraordinario. Es dejar de vivir como alguien que se cree ordinario. Es romper la jaula mental de lo normal. Es aceptar que el ser humano es, por diseño, una criatura inacabada. Y quizás, la idea más poderosa que queda al cerrar el libro es esta: el mayor riesgo no es fracasar en lo imposible. El mayor riesgo es vivir toda una vida dentro de lo posible sin preguntarse jamás qué había más allá.